al libro del profeta Daniel, capítulo número 6. Vamos a leer unos cuantos versículos y después vamos a leer otro ya cuando estemos sentaditos. ¿Ya lo tiene? Dice así, vamos a leer hasta el 20, 16, dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Padre, te damos gracias en esta mañana especial porque es un nuevo día de vida que tú nos concedes, y gracias porque podemos congregarnos. Queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Queremos desde este lugar bendecir a nuestras hermanas Alejandra y Karen Rodas, porque tú les permites este día cumplir un año más de vida. Gracias porque sabemos que les has concedido deseos de sus corazones. Ahora oramos para que los que faltan, Señor, tú se los concedas, que puedan siempre deleitarse en ti, y asimismo se les concederá las peticiones de sus corazones. Gracias por permitirnos estar congregados en esta mañana. Ábrenos el entendimiento, Señor, danos remas, cambia nuestra vida, transforma nuestro corazón, renueva nuestros pensamientos, dale fuerzas, Señor, al desanimado. Gracias te damos por tu fidelidad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que están con nosotros conectados. Bendice nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Por favor, sé propicio con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. ¿Puede, por favor, hermano, tomar su asiento? Quisiera ser breve y me da pena decirle que voy a ser breve y no cumplir. Pero cuando digo quisiera ser breve es porque quisiera llegar al momento de la finalización y de la oración, en la cual nosotros podemos venir delante de su altar y presentar aquello de lo cual Dios nos ha hablado. El tema para esta mañana es: tu Dios puede librarte. Lo digo con respeto hacia las personas adultas. Sería su Dios
puede librarle. Pero el tema es, tu Dios puede librarte. Como lo encontramos en las palabras del rey, cuando le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces, es maravilloso llegar a saber, llegar a conocer, llegar a darse cuenta, que se nos revele que mi Dios puede librarme. Si usted nota, es algo humanamente imposible de cambiar por las leyes que estaban en este reino, en este imperio. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y esto debemos de concebirlo bien, que la ley puede ser irreversible, pero para Dios, nuestro Dios, para mi Dios, no hay nada que sea imposible. Fíjese que quiero leer el contexto, quiero leer el versículo número 1, porque para mí es muy importante. Dice, apareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Vea la posición que Daniel tenía. Es posible que yo no tenga la posición, que usted no tenga la posición de Daniel, y más aún, no tenemos la vida de Daniel. Yo no tengo la vida de Daniel. Pero quiero decirle algo, pero tengo el Dios que tenía Daniel. Amén. Eso me da una gran paz. Porque cuando veo la vida de Daniel, ¿quién, digo yo, podrá vivir como Daniel? Un hombre igual que nosotros. Un hombre común y corriente, como el apóstol Santiago revela sobre la vida de Elías. Y dice, un hombre sujeto a pasiones. Entonces, me entristece, y qué bueno que me entristezca, de saber que no tengo la vida de Daniel, porque eso no me puede alegrar. Eso me entristece. No tener la vida de Daniel, no tener la entrega de Daniel, no tener la fidelidad de Daniel, y esta porción, especialmente porque es el contexto que estamos viendo, o el texto, en relación al resto del libro, lo muestra que para Daniel Dios era el primero, cosa que nosotros no tenemos. Y él, podríamos decir, estaba en más desventaja, porque él fue llevado cautivo a esa tierra. Entonces, aquí muestra la posición que este hombre tenía. Y quiero seguir leyendo. Dice que Daniel, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Fíjese bien, era necesario poner sátrapas para que estos sátrapas le dieran cuenta a los 3 gobernadores que el rey había puesto. Y este versículo da la razón por qué aquellos que echaron a Daniel en el foso de los leones fueron echados ellos y toda su familia y todo lo que les pertenecía a ellos. O sea, esto es bien importante, porque la preocupación del rey era que su imperio, que su reino estuviese bien, que estuviera seguro. Entonces, estos sátrapas y estos 2 gobernadores habían hecho lo contrario. Note qué importante esto. Acuérdese que Daniel significa Dios es mi juez. Y es por eso que él dice, ante él fui encontrado inocente. Pero delante de él, los demás no fueron encontrados inocentes. El rey se percató que estaban en contra de él, en contra de su reino. Y es por eso que fueron echados
el rey tenía que asegurarse de no tener ese tipo de calaña en su reino y en esos puestos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque cuántos que tratan o tratamos de hacer las cosas como lo estamos viendo en este momento, somos juzgados por injustos. A los ojos de cuántos somos injustos, a los ojos de cuántos somos legalistas. Pero ¿qué estamos haciendo? Lo que hizo el rey, preservar su pueblo, preservar su reino. Entonces significa que lo que ellos hicieron era malo para el reino, porque el hecho que Daniel estuviera ahí, era posible que ese imperio, ese reino, estaba siendo preservado por ese hombre. Y por eso quiero que leamos más. Dice, oiga lo que dice al final, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tenían razón de quererlo matar, ¿verdad? Un estorbo, y no solo un estorbo, un evangélico ahí entre ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, lo digo en verdad. Un judío, un esclavo, un cautivo de jefe sobre ellos que habían nacido ahí. Amén. Tenemos un espíritu superior. Y nuestra universidad es mejor que cualquier universidad del mundo. La del desierto de Arabia. Amén. No a los pies de Gamaliel. Ese desierto es maravilloso. Usted cuando oiga desierto, dele besos al desierto, diga, bendito desierto. Si no, se le hace más largo. Camino de 3 días se le puede hacer 40 años. El que tiene conocimiento, sé que está comprendiendo. Amén. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Oiga, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué va a hacer si usted no le sirve a ese Dios? El rey sabía que continuamente, oiga, continuamente, habla de constancia, perseverancia, entrega, prioridad, al que continuamente le sirve, Él te libre. Qué bendición, ¿verdad? Y qué tremendo es esto. Entonces, aquí esto revela cómo el creyente, cómo el siervo de Dios puede sufrir por su Dios. No estamos exentos de esto. Todos estamos expuestos, pero guardamos algo en nuestro corazón. No fue Daniel quien dijo: yo le sirvo continuamente. Pero Daniel tenía algo especial, y es que él confiaba en su Dios. Ahora yo le quiero preguntar: ¿usted tiene a ese Dios que Daniel tenía? ¿Usted confía en ese Dios? ¿Puede confiar en Él? ¿De verdad puede confiar en Él? Bienaventurado. Bienaventurado porque no hay edicto. Bienaventurado porque no hay ley, si Él quiere librarle. Amén. Entonces, es tremendo entender esto. Encontramos que Daniel no estaba haciendo nada malo, ni le estaba haciendo ningún daño a nadie, sino al contrario, él era de gran estima a los ojos del rey. Él era una bendición para el reino. Y es por eso que el rey se entristece, le pesó y trató la manera de hacerlo y lo humanamente posible, pero no pudo. Entonces los sátrapas y los 2 gobernadores restantes lo rodearon para convencerle que era imposible hacer algo por Daniel. Él había quebrantado, que no lo respetaba, etcétera, y por lo tanto le tocaba ir al foso de los leones. Ahora, lo único que Daniel había hecho era obedecer a Dios. Y quiero decirle algo: cuando el creyente obedece a Dios, Dios lo bendice. Y estos sátrapas, estos gobernadores, estos príncipes, estos capitanes, estos magistrados, todos los que fueron mencionados en la lectura o que están en la porción, todos estos no soportaban que Daniel había sido prosperado en gran manera. Entonces, cuando Dios le engrandece a usted, los hombres le tienen envidia. Pero no se preocupe, Dios tiene quien lo defienda, quien lo guarde, quien lo cubra. Fíjese que esto es una verdad. Cuando usted es engrandecido por Dios, los hombres no soportan esto. Los compañeros, los vecinos y peor aún, nuestra propia familia. Puede sentir envidia como Dios lo bendice a usted. Pero usted lo único que hace es lo que ellos no hacen: obedecerle a Dios, servirle continuamente. Es que no ha llegado el momento en el cual Dios va a responder por usted. Hasta hoy usted ha respondido
a Él sirviéndole. Pero vendrá un día en donde Dios va a responder por usted y ahí se dará cuenta quién es el Dios al cual usted le sirve. Entonces, si Dios lo engrandece, pues los hombres le tienen envidia. ¿Y qué pasa cuando usted prospera? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando usted prospera? Bueno, los fracasados lo odian, lo detestan, no lo soportan. Pero es porque Dios a usted lo prospera. Y si le añadimos que Daniel era un cautivo, imagínense que no sé cómo llamarle a esto, que restregada, o no sé cómo llamarle a los de Babilonia, hermano. Un cautivo estaba sobre ellos. Entonces era un extranjero. Ahora está prácticamente como jefe de todos ellos. Y eso, hermano, ellos no lo soportaban. Para ellos no era algo que podía concebirse. No era posible. Mire qué tremendo cómo Dios trata a su pueblo, cómo Dios trata a sus siervos. Pero había un problema más que lo muestra la Escritura, para ellos, un problema más para ellos, que en el caso de Daniel, Daniel era la persona más importante para el rey. Para el rey, Daniel era el personaje favorito. Con Daniel el rey se sentía seguro. Con Daniel el rey se sentía que todo lo podía cubrir. Por lo tanto, Daniel se había convertido en alguien muy especial para el rey. Entonces, ¿a qué los llevó a ellos todo esto? Ellos confabularon una trampa para matarlo. Mire qué terrible, qué triste es tener gente así. Hablo del caso del rey. Qué terrible es tener gente así, que está buscando el mal del reino, que está buscando lo peor para el palacio. No se preocupa por su rey, no le importa su rey, solo le importa su conveniencia, solo le importa su interés. Pero vemos que este rey era un rey muy sabio, pues comprendió lo que estos hombres estaban haciendo contra su propio reino, contra su propio pueblo. Y es por eso que este rey mandó a que todos aquellos que estaban involucrados en que echaran a Daniel en el foso de los leones, también ellos fueran echados. Entonces encontramos que ellos lo planearon perfectamente. Es que es increíble cómo para lo malo nosotros tratamos de hacer las cosas. Hacemos lo mejor cuando es de lo malo. Y esa es una cualidad, una característica del hombre caído. Lo malo no se necesita esfuerzo. Lo malo no se necesita tener inclusive conocimiento ni experiencia. Lo malo nos brota. Entonces ellos lo planearon de una forma perfecta. Ahora, aquí vemos que Dios lo permitió en vez de evitarlo. Y muchas veces nosotros, que no somos como Daniel, pero tenemos una vida en Cristo, tenemos un servicio a Cristo, somos parte de una congregación, somos parte de un ministerio, o somos ministros de alabanza, o somos ministros de la palabra, etcétera. Quisiéramos que, ¿cómo es posible que Dios lo permita? Quisiéramos que Dios lo evitara. Y aquí viene el asunto maravilloso. ¿Por qué Dios lo permite? Ahora, ¿qué es lo que se necesita para no ponernos en contra de la voluntad de Dios? Es la pregunta que les hacía al principio. ¿Cuántos tenemos al Dios de Israel, de Daniel? Y usted gritó, amén. Entonces, ¿cuántos confiamos en ese Dios? Eso es lo que nos debe llevar a nosotros a no preguntar, Señor, ¿por qué no lo detuviste? No, había una razón y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Permitió que Daniel se enfrentara a los leones. Ya se había enfrentado a los primeros leones. Los primeros leones solo tenían 2 patas. Y dije patas, porque son animales, son bestias, son voraces, son fieras, son salvajes. Amén. Entonces encontramos que Dios permitió que se enfrentara a los leones.
Dios quiere que nos enfrentemos al problema que Él no detiene. Porque esto trae confusión muchas veces, esto trae tristeza a nosotros. Señor, pero ¿cómo es posible? Señor, tú sabes que yo trato la manera de vivir para ti. Señor, tú sabes que todo lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer para ti. Señor, tú sabes que yo me congrego. Señor, tú sabes que yo estoy aprendiendo. Señor, tú sabes que estoy sirviendo. Señor, tú sabes que tengo un liderazgo. Señor, tú sabes, y podemos decirle muchas cosas. Señor, yo te doy hasta las primicias. Porque es algo que ha sido nuevo en nuestra congregación, las primicias. Pasamos muchos años sin tocar ni hablar de primicias. Señor, tú sabes que yo te doy mis diezmos, son tuyos, mejor dicho, etcétera. Señor, ¿por qué permites? Ahora, Dios permitió que se enfrentara a los leones. Entonces, es bien fácil decir, Señor, no es necesario que podamos estar en semejante situación. Señor, detén esto. No lo detuvo. ¿Sabe qué dijo Dios? Que lo metan. Así como dijo que lo metan al horno calentado, 7 veces más. Desde el momento que eran evangélicos, 7 veces más. Esa es una verdad. El mundo los aborrece porque no son del mundo, dijo el Señor en el Evangelio de Lucas, y lo dice también en el Evangelio de Juan. El mundo los aborrece porque no son del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo no los aborreciera. También los aborrecen a ustedes, pero no directamente por ustedes. Los aborrecen a ustedes porque me aborrecen a mí. Entonces, ¿a quién aborrecían? Los 2 gobernadores y los demás sátrapas, a Jehová, porque Daniel era el representante de Dios en ese reino, y ellos no podían comprender que ese reino estaba seguro mientras estuviera Daniel ahí. Amén. Así como nuestras empresas, hermanos, hablo de nuestras donde trabajamos, no quedamos los dueños. Donde trabajamos están seguras porque ahí está un Daniel, ahí está una Daniela. Amén. Y cuando Dios quiera que ya no esté ahí, va a decir, échenlo. Como dijo de Daniel, que lo metan. Amén. Entonces, Dios lo permitió porque esto iba a servir de por lo menos de 2 cosas muy importantes. Para que Daniel supiera qué clase de Dios tiene. Para que Daniel supiera en quién había creído. Qué clase de Dios tenía. Eso era bien importante. Dios quiere que usted sepa qué clase de Dios tiene. Si usted no se enferma, ¿cómo Dios se va a dar a conocer a usted como un Dios que sana? Si usted tiene una necesidad, si no la tiene, ¿cómo usted no va a saber que tiene un Dios Jireh, un Dios proveedor? Si usted no tiene un problema como este, un problema que no se le haya pies ni cola, del dicho de nuestra niñez, no tiene ni pies ni cola, es un problema imposible, podríamos decir, de resolverlo. Entonces, ¿que acaso hay algo imposible para Dios? Usted debe saber que para Dios no hay nada imposible, que Él puede cambiar las cosas de un momento a otro. Entonces, era muy importante que Daniel supiera en quién había creído. Amén. También para que los de Babilonia supieran que sus leones no se pueden comer a los hijos de Dios. Sus leones no se pueden comer a los siervos de Dios. Amén. Y qué tremendo, porque mire, tiene sentido, aunque los versículos no estén literalmente explicados, tienen sentido porque cualquiera podía decir, esos leones quizás estaban bien comidos. O podían decir, esos leones ya estaban bien viejos. Esos leones de seguro ni colmillos tenían. Entonces, para que eso no quedara así, tenían que echar a los otros. Y dice la Escritura que no habían ni siquiera caído al suelo cuando fueron devorados y todos sus huesos fueron quebrados. ¿Ve qué importante por qué Dios permite las cosas? Él quiere darse a conocer aún hasta el malvado. Que el malvado sepa quién es su Dios. Y que ellos sepan que si se meten con usted, se están metiendo con su Dios. Y no hay Dios que pueda soportar al Dios que nosotros tenemos.
Entonces no podíamos decir, porque el rey trató la manera, hizo lo imposible, hizo lo humanamente posible de ver cómo detenía eso. Entonces cualquiera podía decir, el rey es el rey y pudo haber dado cualquier orden. Pero no fue así. Entonces eso demostraba que el rey no los pudo ayudar. El único que puede ayudar es Dios. Y eso testimonio quedó aquí muy claro. Entonces, cuando Daniel cayó en el foso de los leones, oiga, qué tremendo. Quiero que vea el versículo 23 de este capítulo. El versículo, quiero que me pongan el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel. Ya esto me estoy adelantando ya un poquito, porque él pregunta, el Dios al que tú continuamente, mira qué tremendo, otra vez, por segunda vez, el rey está consciente, al que continuamente, ¿cuánto tiempo tiene usted de servirle? Continuamente. ¿Desde cuándo usted dejó de servirle y ahora no le sirve? No le sirve el que no le sirva. Hermano, ¿cómo hace énfasis? Al que continuamente. Hermano, ¿cuánto le creemos al Señor? A veces sí, a veces no. Continuamente le crees, continuamente te congregas, continuamente le diezmas, continuamente. Tremendo. Mire, yo me quedo helado, hermano. Y por algunas cosas le digo, Señor, qué dichoso, qué dichoso. Porque solo en este ministerio tengo 25 años, me siento feliz cuando veo, hermano, ¿cuánto tiempo tiene usted de congregarse? Siéntase dichoso, siéntase dichosa. ¿Desde cuándo usted le sirve? Y usted ha pasado penalidades y toda forma de oposiciones y sigue sirviéndole. Usted está en ese grupo al que continuamente le sirves. Porque ¿cuántos de nosotros nos da vergüenza decir que somos evangélicos? Porque los evangélicos están ahí en la parte más baja, están los pobres y los ignorantes. Allí están puestos. Prueba de ello que muchos ni Biblia usamos. Prueba de ello que nadie sabe que nos congregamos un día domingo. Yo pasé por ahí, hermano. Yo salía compré la Biblia más pequeña y no sabía que había los de los Gedeones y no de sobreocupados. Pero recién convertido, como no sabía ni qué eran las Biblias, pero creí en Dios. Entonces, compré una Biblia chiquita, me recuerdo con aquellos tiempos que yo me convertí en los 80, hermano, unas Biblitas aquí que tenían hasta un barquito dibujado, eran bien bonitas, y ahí yo le envolvía todo así como en 10 bolsas. ¿Para dónde va don Eduardo? Don Eduardo, porque como ya tenía familia, pero tenía 20 años. Hacer un mandado, les decía, con la Biblia ahí. Y después me di cuenta que era como Nicodemo, que buscaba al Señor de noche. Y de verdad que muchos andamos de noche. Bueno, entonces el rey se alegró en gran manera. Repito, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Dios lo había guardado. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Oiga, y ninguna lesión. Mire qué tremenda es la palabra, mire qué tremendo es su Dios. ¿Cuál es el temor? ¿A quién le teme? ¿A quién le teme? Oiga, y ninguna lesión se halló en él. A sus 3 compañeros, cuando los echaron en el horno calentado 7 veces más, y cuando fueron sacados, dice que ni siquiera un cabello de ellos olía a quemado. ¿Cuál es el temor? ¿Recuerda lo que dije hace un momento? Cuando hicieron todo y Dios, ¿qué va a hacer? Y Dios dijo, que lo metan. Que lo metan. Que le quiten. Yo tengo más para él. Mira qué tremendo, hermano.
Por eso no me gusta ir leyendo versículo por versículo, porque uno no pasa del primero, hermano. Porque vea todo lo que hay ahí. Mire lo que sigue. Bueno, primero, y ninguna lesión se halló en él. Oiga, fue echado. Oiga, no eran chihuahuas, hermano. Eran leones. Y dice que ninguna lesión se halló en él. Ningún aruño. Yo creo que ni con olor a león salió de ahí. Porque me imagino que ahí durmió león, el Daniel entre los leones. Y el pobre rey no podía dormir. Es que es tremendo. El rey que estaba en el palacio, en la habitación real, no pudo dormir. Con una cantidad de sirvientes, tenía hasta una banda para él, para dormirlo. Arrurú, mi niño. Y no dormía. Qué tremendo, hermano. Y él que estaba echado de echarse, de que lo echaron, también se echó entre los leones. Tal vez me imagino a Daniel adentro. Ey, muchachos, debían de bañarse de vez en cuando. Porque así le decían a uno, mira, volés al león, le decían a uno. Uno no entendía, chiquito, hermano. Y ninguna lesión se halló en él. Aleluya. ¿Por qué? ¿En quién ha confiado usted? No importa lo que vengan, que lo echen, que le quiten, que lo destituyan, que le descuenten. Hermano, qué maravilloso, porque había confiado en él. Usted y yo no tenemos la vida de Daniel, por lo menos yo no la tengo. Usted lo puede decir. Pero yo por el don de la sospecha me atrevo, hermano. Porque algunos yo no sé si son cachos o qué, pero no de toro. Se nos ven a veces cachos. Hablo espiritualmente. Yo no tengo la vida de Daniel, pero tengo al Dios de Daniel. Y estoy aprendiendo a confiar en él. Amén. Entonces, mire qué tremendo. Los leones, que oígame, hermano, el mundo tiene razón cuando dice que estas son ciencia ficción. No, estas son cosas cuentos. Bueno, está bien, para ellos son cuentos. Pero imagínense, los leones no lo pudieron tocar. Y qué tremendo, hermano, que Dios envía a un gran pez para que se trague a su siervo. Ahora, yo me pregunto, conociendo a Dios, ¿de qué lo habrá preservado? Y usted dice, ¿y le puede pasar algo peor que lo que le pasó a Jonás? Sí, porque cuando Dios te arresta, ya sea domiciliario o no, es porque de algo peor te está guardando. Entonces, yo no sé qué le pudo haber pasado peor a Jonás, hermano, ni me lo imagino. Pero oiga, Dios le mandó a un pez, pero a un pez igual que a león. Leones obedientes. Le mandó un pez obediente y le dijo, te lo vas a tragar, pero no lo puedes digerir. No lo vas a poder digerir. Así que aunque se lo harte el pez, no se lo van a digerir, hermano. Y ya le voy a decir por qué. Qué lindo saber esto, hermano. No es para muerte. Lázaro. No es para muerte. Entonces, el pez no se lo podía comer. Fíjese que les pedí Jonás 2:10 a los hermanos con la BLS. Jonás 2:10 dice que lo escupió. ¿Y por qué usted escupe algo que llega a la boca? Por fin. No, hay una versión en la NTV tal vez entonces. Es que hay una versión que leí que dice que lo escupió. Si no es la NTV, es la TA, es la SA, es cualquiera de esas.
No la hayan los hermanos. Pero hay una versión que dice que lo escupió. Fíjese bien qué tremendo. Ahora, en nuestra versión normal dice que aquí dice arroja a Jonás, pero óigame, en nuestra versión dice que lo vomitó. Que lo vomitó, gracias. Entonces, el Señor ordenó, ¿a quién? ¿A quién le ordenó? ¿Y a quién les ordenó con Daniel? Si ese es su Dios, ¿cuál es su aflicción? Mis siervos no son digeribles. No son digeribles. Mi pueblo no es digerible por animales. Qué privilegio el que Dios nos ha concedido a nosotros. Si lo vemos en el sentido vómito, o que lo vomitó, ¿verdad? El sentido vómito es algo que el sistema no soporta. Entonces, Jonás tuvo que ser vomitado. Amén. Y no quiero quedarme en eso porque no quiero profundizar porque el tiempo se me está yendo de una gran forma. Ahora, cuando yo veo a los animales obedientes, hermano, óigame, los leones no pudieron comerse a Jonás. Hermano, el pez no pudo devorar, no pudo digerir a Jonás y los leones a Daniel. Lo dije al revés, ¿verdad? Pero usted lo entiende. Eso es lo que vale aquí. Uno se equivoca mucho. Mucho se equivoca uno cuando uno se oye y dice, ¡y cuánta cosa! Bueno, entonces, qué tremendo, porque si vemos de los animales obedientes, si no es por esa burra, ese profeta que se tiene mucho que decir de él, que no es el momento, pero veámoslo como un profeta. Hermano, si no es por esa burra obediente, como este animal que es obediente, miren, 11:30 y 11:30 sonó. ¿Quién era? Balaán, gracias. Balaán muere. ¿Y a cuántos de nosotros la burra nos ha detenido? Porque la burra es más sensible que nosotros y más obediente que nosotros. Amén. Entonces, mire, qué tremendo. Yo quiero que me pongan a Juan capítulo 13 y versículo número 53. Vemos a otro animal bien obediente. Yo hace mucho compartí sobre estos animales, pero hoy solo estoy sacándolos como referencia. Juan 13, 58. No, 38. 38. Ahí está. Dice así. Jesús le respondió, oiga Pedro, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo. Oiga, qué lindo esto. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí tenemos otro animal, hermano. Mire, qué bendición son los animales para nosotros. Entonces, aquí encontramos nosotros que el gallo no cantaría sino hasta que Pedro hubiese negado 3 veces al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué he sacado estos animales? Porque he sacado el caso de los leones, el caso de la burra, el caso del gallo, porque Dios es el único que tiene la última palabra. Y esto debe ser bien importante. Yo estoy terminando porque tengo que darle fin a esto. Dios es el que tiene, y lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a decir el resto de mi vida. Dios tiene la última palabra porque nosotros somos olvidadizos. Pero debemos de recordar siempre que Dios tiene la última palabra. Y esto significa que Dios siempre está preocupado por usted. Que lo echen, pero no se lo van a comer. Última palabra, no se lo comen. Que lo trague,
pero no lo digiere. Que se detenga si no lo matan. Dios tiene la última palabra. Que el gallo cante, porque el gallo iba a hacer reaccionar a Pedro. Entonces siéntase bienaventurado si el gallo le canta. Porque Dios tiene la última palabra. Todo esto Dios pone un límite, pone un alto. Y qué bienaventurados somos, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no solo está preocupado por nosotros en sí, sino preocupado por nuestra vida, preocupado por nuestra restauración, preocupado por nuestro ministerio, por lo que sea, inclusive por nuestra familia. Amén. Ya sea porque le pongan una trampa, como los sátrapas y los dos gobernadores. Ya sea porque nos exponemos al gran pez. ¿Por qué? Porque muchos huimos de la responsabilidad que tenemos. Dios tiene la última palabra. Te va a tragar el pez, pero no te va a devorar. Te va a tragar el pez, pero cuando Él le ordene, te vomitará. Y se cree que cuando el pez lo vomitó, no lo vomitó en Nínive, lo vomitó en las tierras de Israel. ¿Comprende eso, hermano? Cuando el pez te vomite, te va a vomitar para que caigas de nuevo en la iglesia. Aunque se exponga por insensible, como el caso de Balaam, aunque por autosuficientes nos tenga que cantar el gallo, porque eso fue lo que hizo reflexionar. Por eso Dios siempre tiene la última palabra. Él decide, no usted, no nadie. Él decide. No es el rey, es Dios. No son los dos gobernadores, es Dios. No son los sátrapas, es Dios. No son los príncipes, es Dios. No son los magistrados, es Dios. Debe de confiar en que Él tiene la última palabra. Amén. Y sabe una cosa, narrando a cada una de estas cosas, todos vivimos tragedias. ¿Quién no vive tragedias? Todos vivimos tragedias. Dos cosas bien importantes. En el versículo número 16, la primera, 16 de Daniel. Y después el versículo 20. Dos cosas bien importantes. Mire, algunos seremos y otros estaremos. Pero para los dos casos hay palabra. Daniel no había sido echado, iba a ser echado. Usted no sabe qué le espera hoy o mañana. Es posible que usted ya esté en el asunto, pero hay palabra para el que no está y para el que está. En el caso de Daniel, hay palabra para el que va a ser echado al foso y hay palabra para el que está ya en el foso. Mira lo que dice el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Oiga, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, oiga, Él te libre. Significa que antes de ser echado posiblemente, o en el momento en que iban a ser echados, el rey le dijo eso. El Dios tuyo, oiga, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué le espera? Él le va a librar. Versículo 20. Daniel ya estaba en el foso, ya había amanecido, significa ya había pasado toda la noche, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, oiga, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, oiga, ¿te ha podido librar? ¿Quiénes estamos en el foso?
quienes acabamos de pasar una situación difícil, nos ha podido librar. Y mire lo que sigue, el versículo, no sé si el 21, sí, el 21, vamos a leer el 21 y el 22, no sé si me regalo unos 52 minutos. Entonces, Daniel, oiga, ay hermano, qué maravilloso esto. Un día usted va a decir eso. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, el versículo 22. Mi Dios, oiga, mi Dios envió su mensajero. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fíjense que por razones de tiempo quiero terminar aquí. Qué triste era para el rey esto. Él era el rey, él era la máxima autoridad, él era el que sellaba el edicto, él era el que confirmaba el edicto, y él no podía, siendo el rey, contra su propia ley. Y el Dios de Daniel, él sí puede contra su propia ley. Su ley no lo ata al rey este. Su ley lo ató y le dijo: Daniel, no puedo hacer nada. Así es la ley de Media y Persia. Fíjese que en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 13, mire, la ley mataba al rey, la ley de su Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La ley de Dios lo mataba, pero Dios dijo: la ley no es más que yo, o más que mí. ¿Cómo sería? Más que yo, no es más. Yo soy sobre la ley. No morirás. Tu pecado ha sido remitido. ¿Sabe? Dios lo va a librar. Dios y Padre, gracias por tu misericordia, porque todos vivimos tragedias, pero la peor tragedia es que Dios nos deje seguir en manos de sátrapas, en manos de malvados. La peor tragedia es que Dios nos deje huir como Jonás, huir de nuestras responsabilidades. Lo peor es que Dios nos deje y no nos hable por medio de una burra. La peor tragedia es que Dios no nos hable por medio de un gallo. Esa es la peor tragedia que nos puede pasar. ¿Ha confiado usted en su Dios? ¿Cree usted en su Dios? ¿Confía usted en su Dios? Dios no hizo nada. Daniel fue llevado al foso. Pero dice la Escritura que Daniel confiaba en su Dios. ¿Puede usted ser como Daniel? ¿Podemos nosotros ser como Job? Que expresó esto: he aquí, aunque él me matare,
en Él esperaré. ¿Podemos nosotros confiar en ese Dios de Job? El rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, Él te libre. Yo le digo, hermano, Él lo librará. Solo confíe. Daniel confió en ese Dios. Si usted no le sirve, preocúpese, corra. Porque aquí usted está viendo a los que continuamente le sirven, librado por su Dios. Su ley te puede condenar, pero su Dios le puede perdonar. El Señor le dijo: Pedro, ¿me vas a negar? Te volverás un apóstata, pero yo voy a interceder por ti. Que tu fe no mengue. Y una vez vuelto, le estaba diciendo: te regresaré. No quedarás postrado. Te levantaré y le confirmarás a tus hermanos. Dios es un Dios que le asegura. Es un Dios que nos dice: no temas. ¿Hay algo imposible para Dios?, le dijo el ángel a Abraham. Después que Sara se rió. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para mí? Ese día llegará, hermano, cuando usted y yo digamos: mi Dios envió su ángel y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Quién es su rey? ¿Puede él salvarle? ¿Acampa el ángel de Jehová a su alrededor? ¿Está usted en peligro? ¿Está usted en aprietos? ¿Tiene aflicción? ¿Usted está angustiado? ¿Va a ser echado al foso de los leones? ¿O ha sido echado en el foso de los leones? No se preocupe. Él enviará su ángel. Y usted saldrá ileso. Porque posiblemente es necesario que usted sepa quién es su Dios. Y que todo el reino de Media y Persia sepan que Dios sabe librar a los suyos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Porque solo tú sabes qué es lo que me espera. Señor, solo tú sabes en qué me encuentro. Enséñame a confiar en ti, Señor. Permíteme estar confiado. Hermano, descansa en su Dios.
dele a Él su carga. Deposite en Él su preocupación. Recuerde, para Él no hay nada imposible. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende de un factor ni de una condición. En verano, en invierno, aunque caiga el hombre en su error, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios. En el día de angustia, en Él esperar. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi en todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor.